desde el ojo hasta el papel, y sordas palabras que conspiran incesantes contra mí, me llevan preso ante ti, sin argumentos, sin sentencias, sin oír. Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a continuar con nuestro curso y seguimos hablando sobre modelos en redes. Nos va a hacer falta hablar un par de sesiones, o al menos esta sesión sobre, una vez más, sobre modelos en redes en epidemiología, y luego tendremos que movernos hacia otro tipo de herramientas, ¿no? Primero vamos a visitar el autómata de Greenberg-Hastings. Digamos, es una interpretación de un sistema epidemiológico como un sistema excitable. Pues vamos a hablar en la próxima sesión un poco sobre sistemas excitables rápidamente y a presentar ese modelo en autómatas celulares. Habrá que platicar rápidamente también sobre la teoría de autómatas, ¿sí? Ok. Entonces, habíamos empezado a ver la vez pasada un modelo en redes de cómo se difunde un patógeno, ¿no? Modelo sencillo que podemos convertir de SIS a SIR, ¿no? La dinámica. Entonces es un poco la idea, ¿no? Ahora, decíamos que hay una forma de entender enfermedades de transmisión sexual, pues es justamente utilizando red, pero no cualquier tipo de red, sino redes bipartitas, ¿no? Entonces, que podemos distinguir entre quién o de dónde a dónde va la infección, ¿no? Entonces esa es un poco la idea. El punto de hoy pues va a ser justamente en el problema de cuarentena, si quieren verlo así, que ya medio lo empezamos a ver en Python. ¿Qué pasa si cambiamos la topología de la red, ¿no? ¿Qué pasa si cambiamos esta parte? Un poco la idea es preguntarnos, ¿no? Cómo cambia la proporción de personas que deben ser vacunadas si cambiamos la dinámica de la red, la topología de la red. Hasta ahora pues hemos visto una topología que se parece mucho a lo que se llama el modelo de el algoritmo, perdón, de Watt-Strogan, ¿no? O sea, partimos de una red con un grado promedio fijo
Y a partir de allí empezamos a ¿cómo se dice esto? Empezamos a reconectar, ¿no? Los nodos. Eh, entonces vamos a ver un modelito más en el NetLogo, y luego vamos a volver a hablar del problema de percolación. Para eso habrá que recurrir otra vez a nuestra pizarra electrónica para discutir un poco el, el, el problema o a qué nos referimos con la percolación y cuál es el umbral de esta percolación, el umbral de la población de nodos que deben ser desconectados para detener la transmisión de la enfermedad, por ejemplo. Entonces, vamos hacia allá. La idea en ese pedazo pues va a ser que vamos a tener un parámetro que es el de eh, digamos el de nodos activos, ¿no? Y estos, es decir, no vamos a borrar los nodos. Esos nodos activos, lo que va a ocurrir es que son los que pueden transmitir la enfermedad. ¿Qué proporción de nodos activos hay? Vamos a tener ahí una variable que puede ser aleatoria, y esa nos va a dar un umbral de percolación con el cual vamos a empezar a tener varios componentes conexos, ¿no? Ese umbral va a cambiar de acuerdo con la topología de la red. No va a ser sencillo siempre, y resulta que justamente, ¿no? La diferencia entre los distintos tipos de red, podríamos verlos rápidamente en el Python. La diferencia entre los distintos tipos de red es que la posibilidad, ¿no?, de desconectarla quitando aristas es más sencilla en una que en otra. En el caso de redes de mundo pequeño es más o menos sencillo. En el caso de redes de libres de escala, ¿no? Cuando desconectas una red libre de escala, siempre hay otra forma de que quede conectado. Incluso si quitas a los nodos más conectados, ¿no? Y eso tiene que ver con una característica que se llama el coeficiente de acumulación, ¿no? Y es un poco lo que mide es si es posiblemente la red de alguna forma transitiva, es decir, si los amigos de mis amigos son también mis amigos. Mide de alguna forma qué tan robusta es la conexión, la conectividad de la red, ¿no? Una red libre de escala es más robusta que una red de mundo pequeño. ¿Cuál es el problema con eso? Que una red de libre de escala es muy difícil de controlar la transmisión de la información haciendo percolación. Y eso es una mala noticia en el caso de las epidemias, ¿no? Y es una mala noticia porque la mayoría de las redes de contactos sociales son
redes libres de escala. Las redes de contacto sexual se parecen mucho a las redes libres de escala por cómo se construyen. ¿Cómo se construye una red de contacto sexual? Pues, cómo se construyen las parejas. ¿Cómo se elige una pareja? No se elige al azar, ¿no? Entonces hay ahí un comportamiento que se parece a la función preferencial de Barabasi. Y entonces una red de contactos sexuales se parece mucho a una red libre de escala. Ahí hay toda una discusión, ¿no? Porque las redes libres de escala no necesariamente son bipartidas. Pero bueno, esa es una discusión. Eh, Ahora, el, entonces ese es el problema con los problemas de percolación. Eh, ya habíamos visto en el Python este cómo con una dinámica, ¿no? Donde se podía ir desconectando las redes y se utilizaron dos tipos de red. Una era la del karate y la otra una de mundo pequeño, una de Watts de Watts Strogatz, ¿no? Entonces vamos al Python primero. No, vámonos al NetLogo primero y vemos un modelito más y nos vamos hacia el Python a revisar el asunto de las percolaciones, ¿no? Entonces ya tenemos abierto este modelito que se llama Spread of Disease, que este está interesante porque este tiene tres variantes. Uno que se llama móvil, en donde en vez de nodos tenemos personas que se van a ir moviendo y eso cambia la dinámica de la infección. Uno que se llama ambiental, que tiene que ver con lo que vamos a ver la siguiente ocasión, que son los autómatas celulares. Y el que vamos a ver hoy es de redes, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos acá en la interfase? Primero, un controlador de la cantidad de nodos, es decir, de la población. Si se fijan acá, los nodos tienen cara de persona. Las conexiones por nodo, es decir, el grado de promedio de la red, van a estar acá, ¿no? Entonces, es un número flotante entre el 0 y el 5, ¿no? Más de 5 ya no te deja. Pues una red con 5 conexiones todos, pues ya está bastante más densa, ¿no? Y podemos controlar el tiempo que dura la enfermedad y el número de infectados, ¿no? Podemos tener muchos infectados, la mitad de la población, por ejemplo, y siempre existe la posibilidad de tener nuevos aislados o que están o tener grado, poco grado, ¿no? Podríamos ponerle un máximo más grande, digamos 10, y tener una red hiperconectada, ¿no?
Pues vamos a ver rápido el código. Y se parece mucho a lo que ya teníamos. Ahorita no le vamos a hacer caso a de patches, nada más a las variables de tortuga. En este caso tenemos esta parte que es de el booleano, ¿no? Que teníamos desde antes, que era si está infectado o no el nodo. Y aquí está interesante esta parte del setup. La forma de las tortugas van a ser persona. Hay un make turtles. Y de patches pues no nos interesa de momento. Y hay un make network si la variante que estamos teniendo es network. Entonces esa es la que más nos interesa. Make turtles, ¿qué es lo que hace? Crea la cantidad de nodos o de tortugas de acuerdo al controlador, y en principio todos son no infectados y los pone en una posición aleatoria, ¿no? Y después va a estar infect y recolor, que ahorita vemos qué es lo que es. Make network hace un ciclo de acuerdo a cuántas conexiones hay por nodo, por el número de tortugas entre dos. Y la idea es que se le pide a uno de los nodos que cree un link con otro que no tenga alguna conexión previa con él. Y eso se repite tantas veces como el número esperado de aristas, que son estos. Luego y esas pues se asignan aleatoriamente, ¿no? Entonces, se le pide a alguna de las tortugas que escoja alguna cercana que no esté conectada con ella, ¿no? Entonces es un poco el mismo procedimiento de la vez pasada. Se acomodan en un círculo y se repite 20 veces con tal de que estén bien acomodadas. Infect se le pide al número de infectados iniciales que el infected quede como true, ¿no? Que la variable boolean infected quede en verdadero, y que si la variante es ambiental pasa otra cosa, ¿no? Pero no nos interesa de momento, lo vamos a ver eso en la siguiente sesión. Y recolor es cambiar el color a rojo si está infectado o gris si no está infectado. Go tiene 3 partes: spread infection, recolor y move. Spread infection, esta parte de momento no nos interesa, pero esta sí. Se le pide a las tortugas infectadas en la variante de red que a los enlaces, las tortugas infectadas le piden a los enlaces que tienen a los links que salen de él, que infected a los vecinos, ¿no? Se les y esto es para el ambiental y ya, es todo lo que hace. Moverse es pues volver a hacer el acomodo en círculo. Ese es el layout spring, que ya medio lo habían visto, ¿no? Entonces vamos a aumentar el tamaño de la red con 9 infectados, 400 personas, y digamos
4 conexiones por nodo promedio y digamos que la enfermedad dura 2 ticks. Entonces en el setup medio se acomodan, hay algunos individuos que no están conectados y cuando le pedimos que lo haga una vez se esparce la infección, ¿no? Pero se parece mucho al SIR de ecuaciones, ¿no? Porque no es con cierta probabilidad que se infecta, sino que a fuerza se van a infectar si tienen un vecino infectado. Y eso lo podríamos cambiar aquí en Spread Infection. Se le pide a las tortugas con infected aquí con un if random float de 1 es menor que una probabilidad de infección, y aquí nos va a sacar un errorcillo. Vamos a poner aquí una probabilidad de infección con un utilizador. Vamos a llamarle P. No es 1 y el incremento va a ser de 0.1. El valor inicial va a ser 0.5. Y aquí vamos a pedirle que sea menor que T. Ya me equivoco por alguna razón. Y random float 1 es menor que T. Entonces siempre que es true, y si no, pues que sí, ¿no? Entonces ahí está. Entonces hay una probabilidad de infección. Vamos a hacer con una red más pequeñita. Ahí está. Tenemos 9 infectados en 319%. Y se esparce rapidísimo. Si disminuimos la probabilidad de infección, es ligeramente más lenta, pero fíjense cómo no depende de la probabilidad de infección que tan rápido se va a medir, sino de la decaída de la enfermedad y la cantidad de conexión. Si tenemos una red más ralita, tarda más, es más lento, y si pudiéramos implementar algún tipo de cuarentena, es decir, sacar aleatoriamente una conexión entre dos infectados, entonces pues ya sería otra la dinámica.
Entonces esa es otra forma de implementar esto. Eh, una cosa que podría ser útil es tratar de modificar justamente esto, este, este, eh, este ejemplo y poner esas dos partes, ¿no? Por un lado, el implementar esta probabilidad de infección y por otro lado, este, implementar una cuarentena, ¿no? Okay. Ahora vámonos al Python y vamos a revisitar el problemita de este y la percolación en Reddit, ¿no? Era este adaptativo. Eh, y aquí, fíjense, era una de Air2 Range. Nada más vamos a correrlo para que nos acordemos cómo va esto. Vamos a abrir una terminal. Y nada más para recordar cómo era la dinámica de esa, vamos a cambiar la topología de la red. Ahora necesito entonces ahí está el modelito. Está. Si se acuerdan, teníamos focos infectados. Están 3 infectados. Y se esparce. Y mientras se esparce, se va. Fíjense cómo se esparce rapidísimo. Y eso es más rápido que la dinámica de desconexión de nodos infectados, ¿no? Los azulitos son los infectados. A ver, podemos cambiar los colores. Ajá. Los amarillos son los infectados y los morados son los saludables, ¿no? Entonces, esa dinámica cambia de acuerdo con la cantidad de infectados iniciales que tenemos. Y qué tan rápido se empiezan a desconectar, ¿no? En este caso, por ejemplo, se controla completamente. Y pues esto habría que correrlo un montón de veces para ver en cuántas ocasiones funciona, en promedio cuál es el comportamiento, ¿no? Ok. Ahora, ¿qué pasa
Entonces hay ocasiones donde funciona y hay ocasiones donde se esparce tan rápido que aunque vayamos desconectando uno por uno, no va a funcionar. Okay. Ahora, antes de continuar, deberíamos revisar un poco cómo son las, este, las diferentes redes, ¿no? Porque vamos a utilizar una bipartita, pero no cualquier bipartita. Es una bipartita que sigue uno de los algoritmos que vamos a revisar. Entonces, la idea es revisar los constructores de las redes, de los distintos tipos de redes, y pues qué los distingue, ¿no? De cómo distinguimos unos de otros. Esencialmente vamos a revisar tres. Ahí está. Vamos a revisar tres tipos de red. Uno es el de Erdos-Rengi, otro es el de Barabasi y Albert, y el otro el de Watts-Strogatz. Erdos-Rengi y Barabasi y Watts-Strogatz se parecen mucho en cómo se construyen, pero son distintos los tipos de los tipos de ¿cómo se dice esto? Parámetros que usamos para la construcción. Entonces, una de las diferencias importantes es la distribución de los grados. Entonces vamos a ver la diferencia entre la distribución de los grados de la de Erdos-Rengi, que lo que hace es, si quieren podemos ir viendo cómo se construyen, ¿no? La de Erdos-Rengi, esto es nx.erdos-rengi graph. Ajá. Y esto toma dos parámetros, un número de nodos, que podríamos usar 100 nodos, y una probabilidad de estar conectados o no. En este caso vamos a poner 0.01, y podemos pedirle a NetworkX que lo grafique. No, pues tiene un montón de componentes. Tampoco conecta. Podemos pedirle también a Network que lo visualice. Va a abrir una instancia de Network.
Ahí está. Podemos hacer, cambiamos este chart para que vean un poquito más cercano. Ah, ah. Entonces hay poquitas conexiones. Ahí están los elementos de carga, ¿no? Okay. Entonces fíjense la diferencia con la red que teníamos. ¿No? Esta está más conexa que la otra. Aquí no es tan distinto el grado, ¿no? O sea, la distribución de grados es distinta, ya de entrada aquí se ve. Y todos tienen un grado muy parecido. Este es el de Watts-Strogatz. Ahora el de Barabasi, que recibe la de Barabasi recibe el número de nodos y el grado promedio. No es cierto, el grado promedio, ¿no? Entonces cargamos esa y la mandamos al visualizador. Ahí está. Este está más conexa, pero fíjense que si cambiamos estas propiedades de nodo, aquí sí hay una gran diferencia entre, no se alcanza a ver, vamos a hacer un poco más grande esto y acercarlo un poco. Ahí está. Hay una gran diferencia entre los tamaños de los nodos si los clasificamos por grado, ¿no? Hay unos nodos muy gordos y otros nodos que no lo están tanto. Entonces la distribución de grados tiene que reflejar esa parte. Entonces vamos a ver cómo le hacemos. La idea es que vamos a llamarle PK a la distribución de grado, ¿no? Entonces PK va a ser una lista donde va a estar un flotante sobre n, ¿no? N es el número de nodos. Y vamos a ponerle n igual a 1000 y vamos a cargar una de Erdos, una de Watts-Strogatz y una de Barabasi con esa n. Entonces, ¿quién va a ser PK? Va a ser
X va a ser los elementos del histograma de la gráfica. Y eso lo vamos a dividir entre n para tener un promedio, ¿no? Luego dominio es el qué tan largo es esta PK, ¿no? Cuántos elementos tiene PK, y vamos a graficar el log de esa PK con usando líneas punteadas, ¿no? Y a esta le vamos a poner la que hay que identificarla como la gráfica de Erdős Rényi, aquí, ¿no? Erdős Rényi. Y vamos a hacer lo mismo para la de Watts-Strogatz y para la de Barabasi, ¿no? Entonces incluso vamos a reciclar, ¿no? Y va a ser la de Watts-Strogatz, y acá le vamos a poner Watts-Strogatz, y esta van a ser con doble puntito, y luego con dos puntitos, creo que eso es línea continua. Barabasi y Alberto. Barabasi Alberto. Ok. Entonces, y ya. 1, 2, 3. No sé de quién es log porque log vive en PLT. Ahí. ¿Y quién es quién? Bueno, vamos a decirle quién es quién. PLT.legend. ¿No? Entonces, hay que verlo un poquito más grande. Vamos a declarar una figura antes que vamos a graficar. Size 20 por 20 es igual 20 por 20. Ahora sí, ya se ve un poquito mejor. Hagámoslo de 10 por 20. Y de todas formas hace falta ahí acomodar algo. Perdón, falta 20 por 10 para que se vea como debe verse. Entonces, lo que sí se alcanza a ver es que la de Erdős Rényi está muy hacia la izquierda, la de Watts-Strogatz está muy centrada, y la de Barabasi Albert tiene este picote y luego una cola larga. Entonces es un poco la idea. De hecho, si viéramos únicamente la de Barabasi, a ver si lo ponemos así, PK de R PK de WS
biblioteca de Barabás y Albert, para no perdernos. Podríamos graficar solita la de Barabás y Albert por acá, ¿no? En una sola figura. Ahí está, ¿no? Entonces tenemos esto así y se va viendo esta cola larga. Eh, entonces la forma en que se distribuyen los grados hace una gran diferencia entre una y otras. Ahora, en esta no solo vamos a cambiar esa parte de modelo y que corresponde a cierta distribución de grado, sino también vamos a cambiar la característica esta de ser bipartita, ¿no? Entonces vamos a utilizar una bipartita, vamos a comentar esta. Bueno, podríamos incluso intentar con una Watch-Stroke, eso háganlo ustedes. Ahora vamos a utilizar una de Barabás y Albert, es decir, una de preferencial attachment, y vamos a usar una bipartita de esas, ¿no? Entonces es en la subbiblioteca algorithms, vamos a usar la subcolección de bipartita y allí vamos a usar el algoritmo de preferencial attachment, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se ve el modelo con esta cambio. A veces es el mismo. Y no le cambié ninguno de los otros parámetros, ¿no? La probabilidad de infección, de allí nada le cambié, ¿no? Ahí está. Entonces, si se fijan, esta está más llena. La particularidad que tiene es que es una bipartita, entonces puede ser un buen modelo para una enfermedad de transmisión sexual. Y la dejamos correr, aún con la dinámica de desconexión. Fíjense lo rápido que se esparce la enfermedad. Vamos, si quieren cambiamos las condiciones iniciales. Ya se atoró la simulación. Si cambiamos las condiciones iniciales vamos a tener algo muy parecido. Vamos a cerrarlo. Ya tomamos mucha memoria. Ahí está. Vamos a volverlo a correr. Pues en esta condición inicial únicamente tenemos un infectado,
y se empieza a esparcir con todo y que se van desconectando este, algunos de las aristas, pero fíjense cómo es más densa la cantidad de aristas aquí. Entonces es más difícil hacerlo de esa forma. Incluso con una de Barabasi, sin tener este rollo bipartito, es muy difícil controlar cómo se esparce alguna cosa en una red libre de escala. Y eso tiene que ver con la distribución de los nodos. Es difícil hacerlo si se hace aleatoriamente. Pensemos ahora en el COVID. El COVID no tiene que ver con esta red concreta, pero tiene que ver con una que es parecida en el sentido de la cantidad de conexiones, ¿no? Y de la distribución de grados. Pues no podría ser la cuarentena aleatoria, ¿sí? Tiene que ser dirigida a aquellas personas que tienen más contacto con otras personas. Aquí, ¿qué podríamos hacer? Pues habría que identificar los pocos nodos que tienen muchas conexiones y desconectar esos, ¿sí? Y ver qué pasa. Si lo hacemos aleatoriamente, es más probable desconectar a un nodo que no tiene tantas conexiones por cómo se distribuye los grados en la red. Entonces pueden estar desconectando y desconectando y desconectando y no va a parar la transmisión de la información, ¿no? Entonces, son malas noticias, sí, pero pues, para los que nos dedicamos a la modelación, pues son buenas noticias porque significa que hay un problema que resolver. Pues con esto lo dejamos el día de hoy y nos movemos hacia autómatas celulares la próxima sesión y estaremos hablando en las siguientes de modelos epidemiológicos basados en la gente. Entonces la dejamos aquí y nos vemos en la siguiente sesión. My mom was a tailor. She sewed my new blue jeans. My father was a gambler down in New Orleans. The only thing a gambler needs is a suitcase and a trunk.